En este vídeo haré un análisis del mercado de hoy, tratando la última hora de las noticias y datos que conoceremos a continuación y analizando tanto técnica como métricamente la última hora en criptomonedas y bolsa estadounidense. Bueno, en unas horas tendremos acceso al comunicado del FOMC y a la decisión de tipos de interés, la cual nuevamente se espera que se mantenga respecto a la tasa en la cual nos encontramos desde hace meses, 4,25, 4,50 puntos básicos. Y luego, media hora más tarde, conoceremos o podremos escuchar la rueda de prensa del propio FOMC, donde, como siempre, Jerome Powell responderá a todo tipo de dudas y preguntas respecto, evidentemente, a su futuro, pero también al futuro de Estados Unidos en materia económica. Como siempre, o como últimamente, lo más importante no va a ser el dato como tal. Ya sabemos cuál va a ser el dato y probablemente no haya ningún tipo de sorpresa. Hay un 97,9% de probabilidades de que el dato, en base a encuestas, se mantenga tal y como está. Esto lleva siendo así durante los últimos meses. Lo importante es ver hacia el futuro, es ver qué es lo que opinan desde la propia Reserva Federal de Estados Unidos referente a lo que harán a continuación. Básicamente porque de entrada podemos esperar que la siguiente decisión de tipos de interés, que va a ser ya en septiembre, recordad, no es un dato mensual como pueden ser la tasa de desempleo, la inflación y demás, ahora hablaremos de ellas, por cierto, sino que es un dato que se da 8 veces al año, con lo cual hay 4 meses durante el año en los cuales no tenemos acceso a este dato. Uno de ellos es el mes de septiembre, de agosto, perdón. Y será muy interesante pues ver un poco. ¿Por qué? Pues porque se espera que ya en septiembre, el 17 de septiembre, se reduzcan los tipos de interés 25 puntos básicos, pasando de 4,25, 4,50 a 4, 4,25. ¿Esto es algo que podemos esperar de este modo? A ver, es cierto que la tasa de desempleo se está manteniendo bien, se está manteniendo a raya, se está manteniendo plana. De hecho, el dato es menor al dato máximo que hemos alcanzado durante varias veces estos últimos meses, este último año, diría yo, de 4,20% de desempleo. Y además, si miramos los initial claims, que son los reclamos iniciales de gente que se queda en el paro, también está bastante controlado. Esto, obvio, veréis que va formando picos, pero claro, ¿cuándo es el pico? En verano. ¿Cuándo es el pico? En verano. Hay veces que se dispara un pico entre medias y tal, pero lo normal es que en épocas de verano se dispare, por motivos evidentes, y que luego pues se vaya para abajo. Es decir, que en verano cada vez haya más gente pidiendo esta ayuda inicialmente, pero luego se reduzca ese número de gente que inicialmente se queda en el paro. Entonces, la realidad es que sí, el desempleo está bastante controlado. Sin embargo, la inflación, oye, pues a grandes rasgos la vemos bajar, porque pues vemos que venimos de una tasa inflacionaria muy elevada, por encima del 9%, y que ahora nos encontramos al 2,67%. Pero primero, recordad que el objetivo de la Fed es llevarla al 2%, aún estamos algo lejos. Y segundo, a grandes rasgos está bajando, sí, pero si nos focalizamos un poquito, estamos viendo una especie de freno. Después del freno que vivimos en el año 2023 y que a medianos del año 2024 fuimos mitigando, lo cual pues permitió levantar el SP500 con bastante fuerza, ahora de nuevo desde finales del año 2024 estamos, bueno, pues bastante planos. Crecimos un poco en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 24, en enero llegamos a un máximo y luego empezamos a caer, pero en abril llegamos a un mínimo y ahora hemos vuelto a subir, con lo cual, oye, a mí se me hace un poco difícil pensar que se van a recortar tipos de interés en un momento en el cual la inflación está yendo en dirección contraria. Pero bueno, iremos viendo. Será muy interesante ver qué es lo que ocurre. En cuanto a índices, el SP500 está en un momento bastante dulce, un momento bastante alcista. Recordad cuando formó el primer movimiento bajista, donde hicimos mucho hincapié en el hecho de estar muy focalizados en este momento de aquí para buscar movimientos de giro, frenos y giros para poder ver si entrábamos dentro de una disposición más bajista aún y podíamos ejecutar posiciones más que interesantes. Evidentemente, todas estas caídas, si os acordáis en el canal, las estuvimos comentando y narrando como momento de hacer DCA, pero no tiene nada que ver un DCA esporádico con buscar movimientos en swing a la baja.
La realidad es que no se dieron las condiciones para ejecutar esas entradas y el precio siguió subiendo, hasta el punto en el cual rompió claramente los máximos anteriores. Creo que podemos formar un movimiento correctivo de este modo para que el SP500 pase de una zona actual de máximos históricos a testear los máximos anteriores. Sí, creo que es lo más probable. Ahí ya me genera más dudas. El SP500 no es un índice que sea tanto como una criptomoneda, como Bitcoin, por ejemplo. Si ponemos, ahora volvemos rápidamente al SP500, pero si ponemos el gráfico de Bitcoin, pues vemos que normalmente Bitcoin rompe un nivel de máximos y luego, corrige hasta ese nivel. Rompe un nivel de máximos y corrige hasta ese nivel. Rompe un nivel de máximos y corrige hasta ese nivel. Y así sucesivamente, ¿no? El SP500 no es tan así. Es un índice que va más hormiguita, más poco a poco, con sus semanas alcistas, sus semanas bajistas, poco a poco, y va haciendo su trabajo. Y cuando no te has dado cuenta, pues ha pasado de caer y ponerse en 4.800 a subir y ponerse en 6.800 casi, ¿no? Entonces, es un movimiento probable, posible, sin ningún tipo de problema. Me genera dudas saber si es lo más probable ahora. De momento no hay ningún tipo de indicio, no hay nada que en gráfico diario nos haga pensar, oye, cuidado que nos vamos para abajo. Si formáramos un movimiento más bajista, un impulso y un máximo decreciente o un cambio de estructura X, sí que podríamos pensar de forma probable de verdad en esa posibilidad, pero ahora mismo, aquí tenemos el gráfico diario, estaba analizando el de 4 horas, lo mismo con el de 4 horas, da igual. Pero ahora mismo no tenemos esa certidumbre. Independientemente de ello, de lo que sí que tengo más seguridad es que el precio, independientemente de lo que se mueva en el más corto plazo, lo más probable que va a terminar haciendo es algo similar a lo que formó en el año, aquí lo tenemos, 1900, 2000, 2000 y poco. Toda esta estructura de aquí. Fijaros que el movimiento es prácticamente idéntico. Esto lo hemos tratado no de este año, no del pasado, sino desde el año 2023 estamos utilizando este gráfico en el cual comparamos el SP500 con el M2. El M2 es simplemente una métrica o un dato económico que mide la cantidad de dinero y dónde está el dinero. Suma todo el dinero que hay y lo saca de ahorros, lo saca de cuentas bancarias, lo saca de aquí, de allí, de tal, y genera una métrica, ¿no? Un dato, un número. Pues fijaros que si dividimos, y esto... Bueno, cuidado, para los más expertos, evidentemente lo he explicado para dummies, para que se entienda muy rápidamente, porque no es el objetivo desarrollar el M2 en profundidad. Lo hemos hecho en otros vídeos, los buscáis por el canal, quien quiera más información, pero bueno, al fin y al cabo es una métrica que claramente nos indica que al compararla con el SP500 se está dando la misma tesitura que ocurrió en el año, como he dicho, 90 y pico, 2000 y pico, donde el precio venía de un gran movimiento impulsivo, rompió esta línea horizontal, llegó a esta zona de máximos, formó un gran movimiento correctivo y desde aquí, ¡pam!, explotó. ¿Para qué? Para generar un gran movimiento de freno y luego caer con más fuerza. Pues creo que viviremos algo similar. Fijaros, movimiento alcista que rompe esta línea horizontal, llega hasta la misma zona de máximos, cae con mucha fuerza, apoyándose en el mismo nivel y, pues bueno, casualmente o no, explota con fuerza aquí y explota con fuerza aquí. Pues independientemente de si lo que termina ocurriendo con el SP500 como tal es un movimiento a corto plazo bajista o sigue con la estructura alcista o lo que sea, creo que más a largo plazo viviremos algo de este estilo. Algo que pues siga con el recorrido que hemos comparado tantas veces, en el cual, fijaros cómo el SP500 comparado con el M2 sigue subiendo, cae con fuerza y sube bastante. Se sitúa por encima de estos niveles, entonces ya frena, tal. Recordad una cosa, el M2 tiende a subir. Si ponéis un gráfico del M2 veréis que sube. Pues claro, si esto sube, pero el SP500 contra el M2 también sube, significa que entendiendo que el M2 va a subir, en un desarrollo alcista, lo que implica es que el SP500 sube más. Con lo cual, no es que vaya a subir este gráfico porque cae menos el SP500. No sé si me explico. Así que dentro de una estructura en la cual el M2 es alcista y el SP500 contra el M2 sube, lo que podemos esperar es que el SP500 se comporte mejor dentro de un entorno alcista. Es muy importante entender este punto, pero esto lo comento simplemente para indicar que más allá de lo que ocurra a corto plazo con el SP500, creo que el medio-largo plazo lo tenemos bastante hipotecado.
En cuanto a Bitcoin, de esto probablemente hagamos un análisis con mayor profundidad mañana por la mañana, ya veremos, pero ya comentamos la estructura peligrosa, entre muchas comillas, a la vez que muy privilegiada, por cierto, en la cual se encuentra el precio. ¿Por qué peligrosa? Pues porque está desarrollando una estructura de freno. ¿Por qué privilegiada? Hombre, pues porque están máximos históricos. Esto hasta ahora está muy bien y en gráfico diario sigue siendo un rango para seguir subiendo, pero como analizamos en el vídeo de ayer, o en el de antes de ayer, no recuerdo, cada día que pasa es un palo más que ponemos dentro de ese peligro. ¿Motivo? Pues porque el rango o el movimiento correctivo en forma de rango deja de ser proporcional y en vez de convertirse o en vez de ser un impulso, un movimiento correctivo en forma de rango para continuar, se convierte en un impulso, una consolidación o rango, ¿para qué? Para luego poder seguir o para luego darse la vuelta, que es lo que ha ocurrido en tantos rangos que hemos visto durante todo este ciclo alcista en todas y cada una de las temporalidades. Algunos, la mayoría, han sido para seguir subiendo, porque la tendencia era claramente alcista, pero otros han sido para caer, como por ejemplo, si nos venimos aquí, en 4 horas, pues podemos ver que el último rango que formó el precio, totalmente desproporcional al movimiento impulsivo, perdió esa fuerza alcista y terminó rompiendo a la baja, provocando que el gráfico en 4 horas entrara en una disposición bajista. Así es. Pues esto lo mismo puede aplicarse a cualquier otra temporalidad y en este caso lo estamos viviendo en gráfico diario en Bitcoin, algo que es un poquito más serio porque la afectación que tenga esta temporalidad pues tendrá un efecto directo en la tendencia a como mínimo medio plazo de la propia criptomoneda. Independientemente de esto, no quiero entrar mucho en detalle porque probablemente mañana por la mañana, cuando hagamos el análisis de Bitcoin, ya entraré más en detalle. Lo que podemos ver es que está relativamente aburrido el precio de Bitcoin. Lo que no está tan aburrido es ciertas métricas que podemos utilizar para entender un poco dónde está la estructura. Como venimos comentando desde hace bastantes días, este movimiento impulsivo, de hecho aquí tenemos el dibujo que creo que fue de la semana pasada o de ayer o antes de ayer, no recuerdo, este movimiento impulsivo de las altcoins contra Bitcoin, aquí estamos comparando todas las altcoins menos Bitcoin y menos Ethereum, porque es total 3, le restamos además USDT, que es otra criptomoneda, moneda estable, y lo dividimos entre Bitcoin. Pues bueno, podemos ver que efectivamente, como cada mes de julio, las altcoins se han comportado mejor que Bitcoin, perdón. Pero ahora, dentro de ese proceso correctivo que ya comentamos que podía venir, es donde veremos si aquí nos hacemos fuertes para provocar un cambio de estructura, movimiento que, por cierto, puede seguir cayendo y llegar hasta la zona de mínimos anteriores y que esto simplemente sea un pullback. ¿Para qué? Para esto. O si en esta vuelta lo que hacemos es lo que hemos hecho cada ciclo alcista antes de iniciar un buen ciclo alcista de verdad, que es venir a la zona de soporte para arrancar desde estos niveles. Lo que sí que es verdad es que ya estamos en contacto con la Bull Market Support Band. Es una zona tremendamente importantísima. Es un nivel que todas las veces que ha habido una fake all season, como la hemos estado catalogando en el canal, dentro de este desarrollo alcista de las altcoins contra Bitcoin, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Han habido hasta cuatro momentos en los cuales las altcoins se han comportado mucho mejor que Bitcoin. En el momento en el cual hemos testeado la Bull Market Support Band, hemos fracasado. Hemos fracasado y hemos fracasado. ¿Esto qué implica? Implica que hemos hecho lo mismo que siempre, pero para poder conseguir algo distinto tenemos que hacer algo distinto. Y todo eso pasa por mantenernos por encima de la Bull Market Support Band, que es literalmente lo mismo que tuvo que hacer Ethereum contra Bitcoin antes de realmente provocar un cambio de tendencia. Fijaros cuántas veces rompió la Bull Market Support Band durante todo este proceso bajista. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. ¿Cuántas veces de ellas se mantuvo por encima? Ninguna. Sin embargo, en este caso ha formado un impulso, un pullback y una continuación, formando un cambio de estructura y ya se está manteniendo por encima. Pues bien, hablando de Ethereum, lo que sí que no ha tenido ningún cambio estructural, al menos aún, es las altcoins en comparación con Ethereum. Esto es justamente lo que estamos viendo. Si bien las altcoins contra Bitcoin sí que están formando un pequeño pullback, las altcoins contra Ethereum no están formando ningún tipo de pullback. Y Ethereum sigue comportándose tremendamente mejor,
pero de forma apabullante contra las altcoins. Esto evidentemente tiene que provocar algún tipo de movimiento correctivo. Recordad cuando esperábamos que pudiera ser en este momento de aquí. No terminó siendo. Perfecto, no pasa nada. Seguimos con la estructura. La realidad es que, como se formó un freno, intuíamos que podía ser este el movimiento previo al pullback y entonces el cambio de estructura final no se ha formado aún. Pero lo importante de esto es ver que dentro del trasfondo del mercado, pese a que Bitcoin no se mueve mucho, las altcoins están ajetreándose contra Bitcoin, pero las altcoins no están pudiendo contra Ethereum. Con lo cual, ¿dónde tiene que estar nuestro foco? En Ethereum. Esto es justamente lo que me da confianza, como ya sabéis, para pensar que la dominancia de Bitcoin aún tiene un último movimiento, aún tiene una última palabra, que veremos hasta dónde llega, que veremos hasta dónde es capaz de subir, veremos si es capaz de formar un claro máximo anterior, pero me da confianza a pensar en este movimiento, porque además, si sumamos la dominancia de Bitcoin con la dominancia de Ethereum, como ya sabéis, estamos bastante lejos, o mejor dicho, no solo estamos bastante lejos de llegar a una zona más que óptima para formar un cambio de estructura, como es el nivel de 82%, sino que además se ha apoyado exactamente, como hemos comentado tantas veces, en el mismo punto en el cual en el año 2020 se apoyó antes de formar ese movimiento impulsivo. ¿Creéis que si la dominancia de Bitcoin con la de Ethereum forma este movimiento impulsivo, será solo gracias a la dominancia de Ethereum? A ver, a mí se me hace muy difícil, sinceramente. Se me hace bastante difícil. Yo creo que esto será un movimiento impulsivo provocado por la de Bitcoin y la de Ethereum. Y si Bitcoin y Ethereum suben en cuanto a dominancia, tienen que obtener el dinero de algún lado, la gasolina. ¿Y de dónde la van a obtener? De las altcoins. Con lo cual, esto, obvio, también nos da pistas sobre lo que podemos esperar de cara a los próximos meses e incluso semanas en el ámbito cripto, altcoins, Ethereum, Bitcoin y demás. Recuerda, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.